Bueno, como puse en el título, digamos, de la charla, esta semana tenemos 2 días en el calendario hebreo que muchos, por lo menos Adrián Kolonsky, Hugo seguramente ya lo escuchó, tal vez Gustavo y tal vez el resto también, pero Adrián y Hugo seguramente sí. El primero se remonta al año 1798 y va a suceder el día sábado, es el día 19 del mes de Kislev. El mes de Kislev es un mes que originalmente, estamos en el mes de Kislev actualmente, hoy es día 14, el mes de Kislev es un mes que originalmente en el calendario hebreo no tenía ningún tipo de festividad. Recuerden que están todos en silencio, el que quiera hablar, por favor, directamente se mete. Bueno, como les decía, en el calendario hebreo, el mes de Kislev originalmente no tenía ningún tipo de festividad y con el correr de los años se fueron sumando distintos eventos que al día de hoy se festejan. El más famoso, obviamente, es Hanukkah, que viene la próxima semana. Debería empezar un jueves de noche, si no me equivoco. El jueves que viene, no este, sino la semana que viene. Después ya vamos a decir exactamente. Que fue, bueno, el famoso milagro de Hanukkah, de las velas de Hanukkah, y ya vamos a tocarlo en su momento. Después el 19 de Kislev, pero del año 1772, falleció el famoso Magi de Mesrich, el alumno más importante del Baal Shem Tov. Falleció el día 19 de Kislev del año 1772. Y 26 años después, en el año 1798, es lo que se festeja en la mayoría, por lo menos en Chabad se festeja y muchos otros Hasidim también lo festejan. Sucedió lo que se dio a conocer después como el Rosh Hashanah del Hasidismo. Es sabido que según el Talmud hay 4 Rosh Hashanah, hay 4 Rosh Hashanah. Está el Rosh Hashanah más conocido, que es el que festejamos el 1 de Tishrei, el inicio del año, que tiene que ver bueno, con prácticamente todo, con el juicio, con los reyes, con distintas cosas que, digamos, que suceden o que cambia el año para ellos. Digamos, en la Torá, cuando decimos que algo tiene 2 años, hay muchas cosas que nos referimos que está en su segundo año, no que ya cumplió 2 años completos. Por ejemplo, hay una mitzvah de no comer las frutas de un árbol, ¿sí? No comer las frutas de un árbol durante 3 años. El 4.º año se consagraban, en la época del templo se comía esto en Jerusalén. Hoy en día se redime con dinero y se come en cualquier lugar. En aquel momento también se podía hacer, pero había una mitzvah de comerlo en Jerusalén, los frutos de un árbol. Los primeros 3 años estaba prohibido comerlo. Ahora bien, esos 3 años no eran 3 años calendarios, no eran 3 años de 365 o 354 días según el calendario lunar o solar. Digamos como que vamos a hacerlo en el calendario nuestro, que si yo tenía una planta que la planté en el mes de octubre y en diciembre terminó el año, ya entraba en su segundo año. O sea, no era año calendario, sino como que ya era el segundo año de este árbol. Bueno, entonces, ¿cómo llegué a esto? No sé, pero bueno, concretamente, porque estábamos explicando los distintos Rosh Hashanah que hay, que el Rosh Hashanah, sí, que el El Rosh Hashanah, famoso, el famoso ejercicio irregular, dio él. sí, no sé lo que es, después me lo explicás, pero ya algo entendí, o sea, me olvidé, ya está. Estoy hablando sin, eso es lo que da la pauta, que estoy hablando sin machete, por lo menos. Bueno, el tema es que hay 4 Rosh Hashanah según el Talmud. El Rosh Hashanah de los árboles, que es en el 15 de Shvat, el Rosh Hashanah que conocemos habitualmente, que es el 1 de Tishrei, el Rosh Hashanah creo que para ciertos animales o para ciertos diezmos que
tengo entendido que, si no mal no recuerdo, es el primero de Elul, y después tenemos el Rosh Hashanah de las festividades, que es en Nisan, cuando viene Pesach, ¿sí? Y después se incorporó este quinto Rosh Hashanah, obviamente no es talmúdico, sino es ya de la era moderna, que es lo que en los Hasidim llamamos el Rosh Hashanah del Hasidismo. Ahora bien, ¿qué pasó? ¿Qué pasó para que se diera este Rosh Hashanah del Hasidismo y qué tiene de especial? Como es bien sabido, la Cábala, que fue durante muchos años, prácticamente 2000 años, un poco menos, una materia oculta o una materia que no se estudiaba popularmente, era para elegidos. O sea, estaban los grandes tzadikim que estudiaban la Cábala, ellos tenían su grupo selecto de alumnos con quienes estudiaban la Cábala, y ahí terminaba todo eso. Y se iba transmitiendo, pero era siempre en grupos muy pequeños de alumnos, ¿sí? No era algo popular. Famosas las historias de los sabios que quisieron entrar a lo que se llama el Pardés, al jardín, la traducción literal. El Pardés es los 4 niveles de la Torá hasta llegar a lo místico de la Torá, y no todos pudieron soportar llegar a esos niveles de estudio. ¿Sí? Cuenta el Talmud sobre 4 grandes sabios que entraron, uno falleció, otro enloqueció, otro renegó de la religión, y el único que había salido tranquilo y en paz fue el famoso Rabbi Akiva. Pero como sea, no era algo para cualquiera, no era algo que para cualquiera. Con el tiempo, el pueblo judío fue como sufriendo mucho los avatares de los distintos exilios y demás, y apareció la figura del Baal Shem Tov. Apareció la figura del Baal Shem Tov en el siglo XVII, y el Baal Shem Tov venía con la orden de Hashem, digamos, a través del Mashiach. El Mashiach le transmite al Baal Shem Tov en una, se llama Aliyat Neshama, el Baal Shem Tov, su alma se elevó a los cielos en un Rosh Hashanah, y el Baal Shem Tov llegó a conocer al Mashiach en el cielo. Y se acercó al Mashiach y le preguntó, esto es una historia muy conocida, le preguntó al Mashiach, ¿cuándo vas a venir? ¿Cuándo va a ser estamos esperando hace 1700 años, 1800 años, ¿cuándo vas a venir finalmente? Y el Mashiach le contestó, cuando tus manantiales, significando tus enseñanzas místicas, van a llegar hasta el afuera, o sea, van a llegar a todo el mundo. Y ahí es donde empieza la era de los Hasidim, ¿sí? Si bien había, como decimos, él pertenecía al Baal Shem Tov, a un grupo originalmente de cabalistas, de místicos que eran ocultos, que no se revelaban al pueblo, y él empezó con la orden del Mashiach directamente, de decir, bueno, para que yo venga, le dijo el Mashiach, vos tenés que tus enseñanzas popularizarlas. No tiene que ser algo selecto, sino llegó el momento de que esto se haga popular. Popular bien entendido, ¿no? Popular como la Torá lo indica, popular como los tzadikim lo enseñan, no la cábala, que tal vez con buenas intenciones se trata de enseñar, pero como siempre decimos, lo importante es la cábala que nos lleva a la práctica, ¿sí? La Torá que nos lleva a la práctica, no la cábala, la filosofía en sí. Y bueno, el Baal Shem Tov tomó sobre sí el trabajo este, y empezó a difundir lo que es las enseñanzas místicas. Transmitió esto a un grupo de alumnos, entre ellos el Maggid de Mezrich, que como acabamos de decir, falleció un 19 de Kislev, ¿no? Este mismo día que después se iba a instaurar como el Rosh Hashanah del Hasidismo, falleció el 19 de Kislev, y él tuvo a su alumno selecto, que fue el Alter Rebbe, Rabbi Shneur Zalman de Liadi. Famoso sobre el Alter Rebbe está escrito que sus propios compañeros de estudio decían sobre él lo siguiente, que todos nosotros probamos de la misma comida, comimos de la misma olla, pero el Litvak, el lituano, porque él era de ascendencia lituana, se comió lo más rico.
O sea, él comió la grasita, él se comió lo selecto, como que tuvo una conexión muy especial con el Maggid de Mesrich, y él fue el que en definitiva, si bien los otros rebes, alumnos del Maggid de Mesrich, también difundieron la Torá de la Cábala y del Hasidismo, pero el que lo hizo con más ímpetu, al punto tal que incluso fue criticado por sus propios compañeros, fue Rabbi Shneur Zalman de Liadi, el Alter Rebbe. El Alter Rebbe, escritor del Tania, entre otras cosas, ¿no? Entre otros libros, no cosas. En un principio, todos los escritos de él se iban copiando, o sea, la gente copiaba de sus manuscritos o copiaba, digamos, sus enseñanzas, lo que él enseñaba oralmente, lo escribían y lo distribuían, al punto tal que le llegó a tal la distribución de sus enseñanzas que empezaron a ver, como él dice en su prólogo al Tania, a su libro Tania, empezó a ver distintas versiones, cosas que él no había dicho, empezaron a poner en su boca, entonces él termina decidiendo editar el libro Tania y dando un permiso a una gente, a una imprenta en particular, durante creo que 5 años, que iban a ser los únicos que iban a poder editar el libro, para que no, justamente que no hubiese problemas de copias que no eran fidedignas y demás. No es que se guardó para siempre el copyright, pero por unos años él pretendió que no se distorsionaran las cosas, los dichos de él, y solamente permitió a una imprenta. Bueno, el Rebbe siguió con su trabajo, fue muy, muy enérgico. Lo del Tania viene después en realidad, porque el Tania, según vamos a ver ahora, hay quienes dicen que lo escribió estando en la cárcel. El Rebbe tenía muchos que estaban opuestos, se oponían al hasidismo y se oponían a que se popularice todo lo que es las enseñanzas de la mística. Entonces empezaron a acusarlo frente al gobierno zarista. El zar de Rusia estaba en aquel momento en guerra con el Imperio Otomano. El Imperio Otomano dominaba la tierra de Israel, entre otras cosas, entre otras tierras. Y él, el Alter Rebbe, como otros rebes, siempre enviaban dinero a los Hasidim que se habían ido a vivir a Israel. Entonces, como usaron este argumento para ir al gobierno zarista, otros Yehudim sí usaron este argumento para acusar al Alter Rebbe que estaba aportando fondos para la campaña de los otomanos. En realidad estaba mandando, era real, mandaba plata a Israel, pero para sostener comunidades y sostener gente que vivía mucho en la pobreza, ¿no? Bueno, como sea, las acusaciones llegaron a donde tenían que llegar, a donde la gente esta esperaba que lleguen, y el Rebbe lo llevan preso a una isla cerca de la ciudad de San Petersburgo, ¿no? Una prisión de máxima seguridad. Hay un montón de historias que tal vez vamos a contarlas otro día, porque hoy tenemos un par de cosas más para contar, pero de todo cómo fue el proceso, cómo lo apresaron y demás. Lo concreto es que el Rebbe estuvo ahí preso durante 53 días. Por eso digo que se dice que el Tania, el libro Tania, que tiene 53 capítulos, él lo escribió en el cautiverio un capítulo por día. Así se dice, ¿no? O sea, por lo tanto, lo que conté del Tania, obviamente, es posterior a esto. Pero básicamente, el Alter Rebbe entendió que si le sucedía esto acá en la tierra, es porque había un decreto contra su manera de enseñar, contra su camino en el servicio a Dios, había un decreto en el cielo. Algo pasaba en el cielo que desencadenó que él terminara preso. O sea, él como que veía todo, como debemos verlo nosotros, como que deberíamos ver también nosotros que cada cosa que sucede es porque hay algo que está pasando en niveles espirituales. Y él entendió que el hecho de que a él lo acusaran y que le entorpecieran su trabajo fue porque había algún decreto, alguna acusación en el cielo contra él. ¿Sí? Del mismo modo entendió que 53 días después, cuando sale de la cárcel, ese decreto se
anuló. Y relacionó el decreto él entendía que el decreto era por su manera de servir a Dios y por su manera de difundir la mística y la cábala. Y es famoso, hay una historia que cuenta que estando él preso lo fueron a visitar, ya habían fallecido obviamente, pero lo fueron a visitar sus maestros, el Baal Shem Tov y el Maggid de Mezrich, y le dijeron que todo esto es por cómo él difundía las palabras de Torah, por cómo él difundía la cábala. Ahora bien, él difundía la cábala, para empezar, en términos terrenales, ¿no? Cuando nosotros estudiamos hoy en día, de vuelta, no por hacer una diferencia en el grupo, pero probablemente Adrián ya lo sabe, Hugo ya lo sabe también, y siempre lo hablamos entre nosotros, cuando hablamos de discursos hasídicos, de este tipo de enseñanzas, son ni más ni menos que enseñanzas de la Cábala, pero explicadas con un lenguaje más coloquial y que podamos entenderlo, con ejemplos. ¿Sí? La Cábala, si uno toma el Zohar, por más que lo lea en castellano, ¿sí? Y me incluyo en esto que estoy generalizando, probablemente no va a entender una palabra. Sí, lo más probable es que no entienda ni un concepto ni una palabra, porque es muy escueto, si bien es largo el Zohar, pero no está desarrollado como en el hasidismo lo desarrolla. Y bueno, estábamos contando que el Baal Shem Tov y el Maggid de Mezrich fueron a visitarlo al Alter Rebbe, a Rabbi Shneur Zalman, en la cárcel, y le dijeron que todo esto provenía de su difusión del hasidismo, de la cábala. Inmediatamente él pregunta, ¿qué debo hacer? ¿No lo hago más? ¿Dejo de hacerlo? Le contestaron, no, tenés que hacerlo con más ímpetu que hasta ahora, tenés que seguir adelante. O sea, no te dejes amedrentar, vos seguí adelante. Incluso antes contamos la historia que el Baal Shem Tov le preguntó al Mashiach, ¿cuándo vas a venir? Y el Mashiach le contestó, cuando tus enseñanzas salgan hasta los 4 puntos cardinales. Y en el Zohar, Rabbi Shimon Bar Yochai, el que escribió la Cábala, él dice claramente que con este libro, con las enseñanzas de este libro que él estaba escribiendo, el pueblo judío va a salir del exilio, refiriéndose a que con las enseñanzas de este libro se va a llegar al Mashiach. Por eso digo que es importante cuando uno habla de la Cábala, ¿sí? Entender que la Cábala el Zohar tuvo tiene una finalidad. Tiene una finalidad, fue escrito para algo, fue escrito para llevarse a la práctica, fue escrito para saber cómo servir a Dios y fue escrito para salir del exilio, literalmente. Bueno, esto es un acontecimiento que sucedió el 19 de Kislev, que lo vamos a conmemorar este Shabbat, y que los Hasidim acostumbran a saludarse con Agut Yontev, igual que en Rosh Hashanah, ¿sí? Es el Rosh Hashanah del Hasidismo. Así que acá, cada uno de nosotros que se encuentre con alguien, tranquilamente puede decirle Agut Yontev este Shabbat. Ahora bien, esto sucedió en el año 1798. Año 1929, si no me equivoco, un día como hoy, 14 de Kislev. Es el segundo día que yo digo que puse hoy, que cambió la historia del pueblo judío y de la humanidad toda. O sea, nosotros no tenemos ni idea, no tenemos ni idea de lo que la vida judía cambió a partir del Baal Shem Tov y a partir del Alter Rebbe. Yo siempre digo, yo puedo dar fe de los últimos 40 años acá en Argentina, lo que vi que hizo el Rebbe. ¿Sí? Yo puedo dar fe de eso, lo podemos dar fe todos, creo, de darnos cuenta cómo creció el cuidado de la Torá, el estudio de la Torá, ¿sí? Y todo eso, se quiera o no, ¿sí? Es muy influenciado por el Rebbe. Muy influenciado por el Rebbe, porque la idea del Rebbe de salir hacia todo el mundo y de mandar emisarios a cualquier lugar del mundo, al que menos uno se imagina que hay un rabino, ahí hay un rabino. Donde vos pensás que no te vas a encontrar con alguien, ahí te vas a encontrar con alguien. Y bueno,
Obviamente, como siempre digo, él sentado desde una oficina en Brooklyn, ¿sí? De un barrio donde no salió durante 50 años, movió literalmente el mundo entero. Movió literalmente el mundo entero. Y un día como hoy, 14 de Kislev, ¿por qué es la importancia que le damos? Es porque él mismo después lo dijo, después de muchos años que sucedió y que empezó a ser Rebbe, que este es el día que lo conectó a él con nosotros, con sus alumnos, y que nos conectó a nosotros con él. ¿Por qué? Porque sabido que las dinastías rabínicas, los rebes, van de padre a hijo, por lo general. El rebe anterior tuvo 3 hijas mujeres. Entonces, no iba a haber un rebe. Tenía que haber un yerno de un rebe. Ese yerno del rebe fue el rebe nuestro, uno de los yernos. Y el día 14 de Kislev, ¿por qué él dice que nos conecta con él y a él con nosotros? Porque fue el día de su casamiento. Es el día que él, digamos, se casó y potencialmente se convirtió en lo que después fue, que fue el rebe. Esta semana escuché historias muy interesantes que no había escuchado nunca, les cuento, así que las voy a compartir, algunos puntos del casamiento del rebe y del shidduch del rebe y demás. Cuando parece que el shidduch este del rebe con su esposa, con la Rebetzin, ya había sido como preparado por el abuelo o el bisabuelo de la Rebetzin. Ya habían hablado que habían armado esa pareja. Obviamente tenían que salir y que todo se diera como corresponde, pero bueno, como que ya vieron el potencial. Y cuentan que cuando se fueron a encontrar primero los padres para arreglar las condiciones. Esta es una historia que yo nunca la había escuchado hasta este sábado, este Shabbat la escuché en el templo. Dice que está escrito, la voy a buscar. Igual le creo al que la contó, pero me gustaría leerlo para ver todos los detalles. Y cuenta que el papá del Rebbe, Rabbi Levi Yitzhak, él, que también de la familia Schneerson, o sea, eran todos familiares, primos segundos, primos terceros. Rabbi Levi Yitzhak no fue al compromiso, digamos, fue la esposa. Fue la esposa de la Rebbe Tzimhane, la mamá del Rebbe. Pero fue con instrucciones precisas de su esposo y le dijo, se le plantó al Rebbe anterior, al futuro consuegro, y le dijo que una de las condiciones que el marido puso para hacer el shidduch es que el Rebbe, o sea, el Rabbi Yosef Fitzko, que el anterior, diese su palabra que el yerno, que mi hijo va a ser el próximo Rebbe. O sea, esa fue la condición que puso el padre del Rebbe. Entonces el Rebbe le dijo, está bien, la condición está aceptada. ¿Qué hizo la Rebbe, la mamá del Rebbe? Le dijo, bueno, lo quiero por escrito. Lo quiero por escrito. O sea, está bien, está todo muy lindo, vos sos el Rebbe, pero yo quiero esto por escrito. Son condiciones, lo quiero por escrito. Entonces, perdón, voy a interrumpir nada más algo. Alguien me dijo que se tenía que ir, por favor que no se sienta incómodo en el momento que se tiene que ir. Tranquilo. Bueno, entonces el Rebbe, hubo una condición ahí en el compromiso mismo que se asumió que el Rebbe iba a ser el próximo Rebbe. Y sucedió que cuando llegó el momento, el Rebbe anterior falleció y quedaron 2 yernos porque una hija con su esposo fallecieron en la guerra en los campos. Como que los Hasidim, había quienes se volcaban por el Rebbe y había quienes se volcaban por el cuñado del Rebbe, que querían que él fuese el Rebbe. Entonces, y el Rebbe, nuestro Rebbe, no quería aceptar durante un año prácticamente, no quiso aceptar ser Rebbe. Él siempre se mostró con un perfil muy bajo, incluso él mismo decía sobre sí que era vergonzoso. Bueno, no me quiero imaginar si no hubiese sido vergonzoso, pero bueno, él dice que era vergonzoso, que era como un poco retraído, y así todo cambió el mundo, ¿no? Era así retraído y demás, hasta que alguien le contó
sea, lo estuvieron insistiendo durante todo un año, casi un año, y por lo que escuché este Shabbat, alguien le contó sobre esta condición que habían puesto el día del compromiso, que el Rebbe anterior asumió que su sucesor ibas a ser vos, alguien que estuvo presente en esa ocasión. Entonces, bueno, cuando escuchó esto, no me pregunten por qué no lo sabía, no lo sé, pero cuando escuchó esto, cambió totalmente su postura y aceptó ser Rebbe, aceptó ser Rebbe. Y al cumplirse el año del fallecimiento de su suegro, que fue el día 10 de Shvat del año 1951, él pronunció su primer discurso hasídico. Conocido una historia, o sea, cuando uno ya pronunció un discurso hasídico con la intención de ser el Rebbe de la comunidad, ¿sí? Es conocida la historia que nadie sabía quién iba a ser el Rebbe, o sea, estaban como ese año en disputa el trono, la silla del Rebbe, y en realidad en disputa entre los Hasidim, porque tanto el Rebbe como su cuñado, el cuñado del Rebbe quería que el Rebbe sea Rebbe, él no quería ser, y el Rebbe tampoco quería ser. Entonces la disputa era entre los Hasidim, la discusión. Entonces una vez cuentan una anécdota que le preguntaron a un cartero afroamericano, como se dice ahora, a un cartero afroamericano que llevaba la correspondencia ahí al templo, a las oficinas de Lubavitch, y vio que había todo un tumulto y se enteró que era por el tema de quién iba a ser el Rebbe, el próximo Rebbe. Entonces él dijo, yo sé quién va a ser el Rebbe. El cartero dijo, yo sé quién va a ser el Rebbe. Entonces le preguntaron, ¿cómo sabes quién va a ser el Rebbe? Él dijo, Menachem Schneerson va a ser el Rebbe. ¿Y cómo sabes? Y porque no sabes la cantidad de cartas que le llegan. Al otro le llegan muy poquitas. Seguramente él va a ser el Rebbe, dijo. Así fue una anécdota. Y algo importante que tenemos que saber, bueno, obviamente lo que el Baal Shem Tov inició, lo que el Alter Rebbe continuó con mucha fuerza, todo eso fue llevado a un nivel exponencialmente mucho mayor por el Rebbe. O sea, hoy prácticamente no existe comunidades que no estudien o que no estén involucradas o que no estén influenciadas por el hasidismo. No existe. Para dar un ejemplo mío, a mí me pasó una vez, esto parece más un Fabren en una reunión hasídica que un curso, pero no importa. Voy a contarlo, que una vez jugando al fútbol se me acercó alguien que trabaja en el club y me dijo, escúchame, tengo una reunión de, ¿cómo se dice?, de dirigentes del club para fin de año. Y yo siendo un dirigente del club, me pidieron que diga unas palabras y quiero que vos me digas algo para decir. Me lo dijo en la cancha, ¿sí? Entonces, bueno, después le dije, después te mando algo y te lo grabo y te lo mando. Y le conté una historia del Rebbe que tenía que ver con el liderazgo de la gente, porque él iba a hablar ante otros líderes comunitarios o, digamos, gente que se ocupa de temas comunitarios. Entonces me pareció apropiada una historia. Lo que quiero decir que él contó esta historia y después me contó que gustó mucho la historia que él contó porque tenía que ver con el liderazgo y cómo tiene que ser encarado el liderazgo. Porque es como siempre decimos que el Rebbe siempre quería de sus alumnos que fuesen líderes, no que se quedaran en ser alumnos, sino que fuesen líderes. Entonces lo que quiero decir es que ni siquiera tenemos idea. Muchas veces escuchamos cosas que no sabemos de dónde salen y les puedo asegurar que muchas de estas cosas tienen que ver con las enseñanzas del Rebbe y a veces ni se dicen en nombre de él. ¿Sí? Es más, muchas veces, tanto él como los Rebes anteriores decían que si va a ser más productivo decir algo y no decir que es en mi nombre, no lo digan en mi nombre. No lo digan en mi nombre. Lo importante es que las cosas se digan y que se diga lo que hay que decir y que se hagan las cosas que hay que hacer. ¿Sí? Porque es muy lindo es decir, te voy a enseñar algo de Cábala y me quedé en el aire, en la nebulosa. No, mejor es decir, te voy a enseñar algo. Sí, la manera de entrar es decir eso y vos enseñar las cosas que tenés que enseñar, está perfecto.
pero no quedarnos en la nebulosa con todo eso. Y lo importante, otra de las cosas que nos enseñó el Rebbe, muy importantes, que yo considero para mí es fundamental, el Rebbe siempre hacía y recalcaba y hacía hincapié en que hay que enseñar no solamente al Yehudí las mitzvot que tiene que cumplir, sino al no Yehudí también hay que enseñarle las mitzvot que tiene que cumplir. Es una mitzvah de cada uno de nosotros enseñar a otro Yehudí lo que le corresponde y enseñar a otro, al no Yehudí, lo que le corresponde. Y estos días vi un videíto que fue a verlo al Rebbe David Chase, del Chase Manhattan Bank. Bueno, hay un videíto que estaba dando vueltas esta semana por internet, donde David Chase va a verlo al Rebbe y le cuenta que está por iniciar un viaje a Polonia. Y que cada vez que él va a Polonia, él va a visitar a la comunidad, lo que quedó de la comunidad judía, y va a llevar palabras de aliento del Rebbe, porque el Rebbe siempre le daba material para que lleve para enseñar y demás. Y también los ayuda, y este David Chase los ayudaba monetariamente, ¿sí? Era una comunidad muy pobre, había quedado muy empobrecida. O sea, siempre fue muy pobre la comunidad polaca, en general, no era la comunidad alemana, no era la comunidad obviamente americana. En general era uno de los motivos que se cuenta. El Rebbe estuvo, para darles una idea, de novio, algo muy inusual entre los ortodoxos, estuvo de novio 5 años. Sí, algo que no es normal, o sea, todos sabemos que no es habitual. ¿Y cuál fue el motivo que no se casaba? Literalmente porque no había plata para el casamiento, pero para hacer algo mínimo, indispensable, decente. Tenían que juntar plata de Estados Unidos. El Rebbe no tenía plata para casarse, para casar a su hija. Entonces, bueno, este David Chase, volviendo a la historia esta, le cuenta al Rebbe, le viene a pedir su bendición antes de emprender su viaje a Polonia, y dice, entre otras cosas, que va a transmitir y que él estuvo reunido ahora con gente de la Cancillería, de la Embajada Polaca, y él siempre les cuenta que él está orgulloso de ser un soldado del Rebbe, porque el Rebbe lo nombró cabo, lo nombró soldado. Dijo, vos sos mi soldado, le dijo en algún momento. Entonces el Rebbe le dijo, en este videíto que se ve, el Rebbe le dice, vos sos un soldado 4 estrellas, dice. Sos un soldado, no sos un soldado raso, sino sos un soldado 4 estrellas. Y tenés que ir por la quinta, le dice. O sea, no tenés que conformarte con esto, tenés que ir por la quinta estrella. Y una de las cosas que a esto iba, que quería contar, es que el Rebbe siempre decía que hay que enseñar al no yehudí también, y él le dijo que cuando vos viajás, cuando vas a hacer el bien y vas a ayudar a otro, tenés que ayudar y tenés que influenciar y hacer el bien no solamente a los yehudí que vos visitas. La misión del pueblo judío es no solamente preocuparse por el pueblo judío, sino por preocuparse por toda la humanidad. Sí, obviamente, cada uno desde su lugar y cada uno en la medida de sus posibilidades, ¿no? No estamos pidiendo, no estamos hablando, ya de por sí, querer que 14 millones influencien 7.000 y pico de millones es un poco duro. Pero bueno, cada uno aportando su granito de arena. Y eso creo que es, por eso digo, que estos 2 días cambiaron el mundo. El mundo judío ni que hablar que lo cambiaron. El mundo judío ni que hablar que lo cambiaron. Pero he sabido que el mundo no judío también lo cambió. Porque la manera que hoy un no judío mira a un yehudí, la manera que un no judío respeta a un yehudí, en la mayoría de los casos, y estamos hablando de grandes lugares del mundo, en muchos lugares del mundo, cómo el no judío respeta al yehudí, es también parte de lo que el Rebbe nos dejó, lo que los Rebes nos dejan, lo que la Torá nos deja. Sabido que el Día de la Educación en Estados Unidos todos los años se decreta el día que es el cumpleaños del Rebbe en el calendario hebreo. Ese día es el Día de la Educación, porque el Rebbe hablaba de la educación en los colegios públicos también. Y no hablaba solamente de la educación en los colegios judíos. Los colegios judíos ni que hablar, pero hablaba de la educación que hay que darle en los colegios públicos, de enseñarles que existe un Dios,
¿sí? De hacer un momento de meditación, un momento de un rezo, de introspección. O sea, el Rebbe era literalmente un ejemplo de cómo la Torá nos pide de influenciar al mundo. Entonces, por eso dije, y acá termino con esto, que este es el motivo por el cual para mí estos son 2 días que son angulares, fundamentales en lo que es la vida judía moderna y la vida del mundo moderno. O sea, cambió, y ni siquiera a veces tenemos noción de lo que estamos viviendo. Pero bueno, espero que todo esto y que lo que seguimos haciendo y que sigamos haciendo seamos meritorios de, como le dijo el Mashiach, cuando tus enseñanzas salgan hasta a la calle, ahí voy a venir. Y esto es responsabilidad de cada uno. O sea, como ya dijimos varias veces, el que sabe algo y lo puede compartir con otro es parte de la venida del Mashiach. Es parte de la venida del Mashiach. Incluso el Rambam, siempre lo digo y con esto termino, el Rambam dice que incluso los Mesías que nosotros no creemos en ellos, pero que empezaron a hablar de la idea de Mashiach, esto también influencia a que el Mashiach venga más pronto, porque la gente empieza a hablar del tema. Entonces, bueno, que nosotros hagamos lo nuestro, que pronto venga el Mashiach, si Dios quiere, que va a traer paz universal y que va a construir el Beit HaMikdash en Jerusalén, que sea pronto en nuestros días. Un abrazo. Muchas gracias, Joel. Amén. Gracias. Abrazo Gracias, grande, Joel. querido. Gracias a todos. Saludos.